Y bueno, yo quiero presentarles para este evento a nuestro experto de esta noche, José Zárate. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí me escuchan y me ven, ¿verdad? Yo te escucho perfecto, creo que los demás Excelente. sí. Sí, por favor, pónganle un puntito acá en el chat. Viviana nos dice, Viviana Ortigas nos dice buenas noches Viviana, a ti y a todos los asistentes, gracias por acompañarnos. Pues no se diga más, yo los dejo con José para que les cuente más acerca de este tema. Yo les veo al final del evento para contarles un poco más de Bedu y gracias por estar con nosotros. Así que arrancamos, es todo tuyo, José. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la participación de cada uno y cada una de ustedes, por darse ese espacio, sobre todo a estas horas y en martes, si no me falla la memoria, ya con todo lo que tenemos día a día a nivel laboral, se complica de repente dar seguimiento al calendario, pero estamos acá y con mucho gusto lo que yo pueda sumar para esta sesión. Importante, los invito a que puedan prender sus cámaras. Esto siempre ayuda muchísimo al tema de la interacción, no solamente para poder considerar las reacciones, sino también a nivel de participación, que vamos a buscar que sea una sesión de ida y vuelta interesante. Bueno, al tenerlos yo en las cámaras, siempre me va acomodando así el orden de la herramienta, entonces sería buenísimo que lo podamos tener de esa forma. Hoy vamos a estar hablando acerca de los soft skills, estas habilidades blandas, como bien nos comentaban, y lo que a mí me gustaría saber un poco, y también esa pregunta ya se lanzó, es de dónde nos están acompañando y cuál es ese objetivo o esta necesidad que los está trayendo el día de hoy y lo que esperaríamos de esta sesión. Voy a buscar que todos participemos. Somos un grupo que está bastante condensado, entonces me parece que vamos a poder hacerlo de manera efectiva y para que también ustedes sepan de dónde está viniendo esta experiencia, de dónde les estoy brindando yo el conocimiento y podamos no solamente valorizar esta información, sino también puedan tener la confianza pues, de que ahora sí viene el producto ya revisado. A ver, ahí voy a compartir la siguiente diapositiva para hablarles un poquito de mí. Soy mexicano-canadiense, licenciado en Mercadotecnia. Tengo certificaciones por parte de Harvard en emprendimiento en economías emergentes y arquitectura de negocios por el Tokyo Tech Institute. También he sido galardonado con premios internacionales, un Win Award y un Muse en Nueva York. Además que a nivel personal he sido sobreviviente al cáncer en 3 ocasiones. Este año cumplí 40 y llevo 8 años dedicándome a la mercadotecnia digital. Hoy en día tengo una agencia de publicidad digital en la que día con día ayudamos a empresas, a dueños de negocios, directores y empresarios a llevar sus marcas a estos lugares a donde quieren acceder a través de todos los ejercicios en redes sociales, en Google. Somos agencia Google Partners y parte de lo que ha sido este crecimiento, hoy en día operamos en más de 10 países y tengo un equipo de trabajo de cerca de 20 personas. A mí personalmente me ha llegado la necesidad de convertirme en un líder cada vez más efectivo día con día para poder no solamente trabajar a nivel interno desde la comunicación y esta estrategia y planificación de crecimiento, sino también de cara a cómo trato con mis clientes y cómo buscamos este diálogo en conjunto para poder lograrlo. Entonces, desde esta experiencia es donde voy a buscar yo condensar esta información, traerla en esta pequeña presentación del día de hoy y desde ahí ustedes se puedan llevar no solamente información más detallada de lo que son estas habilidades blandas, sino directamente identificar cuáles son las que les pueden ayudar a generar estos objetivos y desde ahí cómo las podemos potenciar. Entonces, ya para ir entrando en materia, en un mundo tan competitivo como el de hoy, los soft skills son un requerimiento para los líderes que buscan destacar en cualquier industria, que es lo que nos venía comentando tanto Mariana como Alexander, ¿no? A nivel de la tecnología, en el caso de ellos. Habilidades como pensamiento crítico, comunicación y adaptabilidad son vitales para que un líder que busca ser empático pueda lograr implementarlo a nivel de su equipo. Entonces, tenemos que comenzar con esta definición y ahorita vamos a ver un pequeño video de 2 minutos que nos va a permitir generar este campo de inicio para tener esta conversación y diferenciar muy bien. No estamos hablando de habilidades blandas, pero si hay habilidades blandas, entonces queremos suponer que hay habilidades duras, ¿no? Como las llaman en español. Entonces vamos a identificar cuál es este diferenciador para tener muy claro en dónde es donde vamos a estar colocando nuestra atención esta noche. Entonces denme un segundo nada más para traer aquí la Cuando se información trata de habilidades laborales, y voy para acá. A ver, ahí les voy a estar poniendo el video. Nada más si alguien me puede poner en el chat por ahí si se escucha y todo está en orden. Listo. cuando se trata de habilidades laborales se pueden dividir en dos tipos: habilidades duras y habilidades blandas. Son muy diferentes las unas de las otras.
pero ambas son necesarias para ser exitoso en el trabajo. Veamos sus diferencias. Las habilidades duras son aptitudes concretas y específicas para tu labor y son requeridas para que realices el trabajo. Por ejemplo, si eres un chef, cocinar sería una habilidad dura. Si eres un programador de computadores, un ejemplo sería la codificación. Las habilidades blandas, por otra parte, son competencias interpersonales que pueden ser usadas en un empleo. Estas incluyen la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptabilidad. Las habilidades duras son generalmente aprendidas a través de la escuela, el entrenamiento o la experiencia laboral. Estas son más objetivas, lo que significa que una vez que hayas aprendido a realizarlas, tendrás esa habilidad. Las habilidades blandas son más difíciles de desarrollar. Tendrás que practicarlas con el tiempo y en el mundo real con otras personas. Son naturales para algunos, mientras que para otros pueden ser difíciles de obtener. Las habilidades duras son fáciles de medir. Los empleadores pueden obtener una buena idea de ellas al estudiar tu educación, experiencia previa y certificaciones. Las habilidades blandas son más difíciles de evaluar. Realmente no se pueden comunicar bien a través de tu hoja de vida o carta de presentación. Los empleadores, generalmente, tienen que esperar hasta una entrevista o tus primeras semanas en el trabajo para obtener una buena idea de tus habilidades personales. A pesar de ser diferentes, necesitarás tener tanto habilidades duras como blandas si deseas ser más exitoso en tu vida laboral. ¿Quieres aprender más sobre este tema y ver contenido relacionado? Ingresa a edu.gcfglobal.org. Listo, pues ahí está esta presentación que nos ayuda a entender de manera mucho más clara a dónde vamos a estar poniendo nuestra atención, pero me gustaría definir bien este concepto. Parece que por lo que nos comenta el video y lo que vamos a ir viendo en la información de hoy, las habilidades duras son todas aquellas que podemos sistematizar su enseñanza y por ende el aprendizaje, por lo que podemos medir el impacto que puede tener el adquirir este conocimiento por cada usuario, ¿no? Y en el caso de las blandas, pues dependemos completamente incluso de la historia personal y de esta capacidad de poder desarrollarlas a cierta velocidad por cada uno de nosotros, y ahí es donde entra esta complejidad. Entonces, estas habilidades blandas son una mezcla de competencias, aquí viene lo importante, competencias sociales, atributos personales, cualidades y actitudes que permiten a las personas desempeñarse adecuadamente en su entorno. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos buscando? Nosotros contar con todas estas características y estas habilidades que van a aplicar directamente a lo que está sucediendo alrededor nuestro, ¿no? Y de ahí la importancia de poder no solo identificarlas, sino de contar con un nivel efectivo en cada una de ellas, o las que nos demandan principalmente estas interacciones que tenemos día con día. Se consideran determinantes para alcanzar las metas, que esto es importantísimo, ¿no? Junto a los conocimientos técnicos o profesionales, que aquí ya estaríamos hablando nuevamente de las habilidades duras, y algunos ejemplos son liderazgo, confiabilidad y organización. Les voy a compartir esta frase: la fortaleza de un equipo está en sus miembros, ojo, y la fortaleza de los miembros está en su equipo. Esto lo dice Phil Jackson, que es un coach de la NBA. Entonces lo voy a leer nuevamente. La fortaleza de un equipo está en la capacidad de sus miembros y la fortaleza de cada miembro a su vez está en el equipo. Entonces, esta reflexión me parece muy interesante porque muchas veces hacemos el balance desde qué capacidades tengo yo y cómo puedo aportar hacia mi equipo y aprovechar lo que tengo a mano, y viceversa, ¿no? A veces concebimos también que viene así del lado de nuestros centros y núcleos de trabajo, pero en realidad tenemos que vernos como un solo ente sin perder esta definición y esta línea que nos da esta individualidad, pero entender que el que nosotros podamos tener esta fortaleza y lograr objetivos en conjunto, pues sí va a ir de la mano tanto de que nosotros contemos con las capacidades como a la hora de hacerlo a nivel unidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos soft skills? ¿Cuáles son estas habilidades blandas? ¿Cuáles existen? Están divididas principalmente en 3 columnas o 3 categorías, ¿no? Del lado izquierdo están las habilidades interpersonales, en el centro las competencias sociales y finalmente las habilidades metódicas. ¿Cómo vamos a tener este entendimiento? De hecho, ahorita lo vamos a ver un poquito más hacia adelante de manera individual, pero lo que voy a hacer es un repaso rápido de las que encontramos en cada una de las columnas. Del lado interpersonal tenemos la resiliencia, la responsabilidad individual, el compromiso, motivación,
esta curiosidad, también autodisciplina, autorreflexión y la confianza en uno mismo, ¿ok? En el caso de sociales, ahí ya entra la empatía, la capacidad de integración, de comunicación, de aceptar críticas, que también es muy importante a nivel de comunicación, el conocimiento de la naturaleza humana, la capacidad para trabajar en equipo y la forma de interactuar. Y finalmente en las metódicas está la habilidad de analítica, la capacidad de organización, técnicas de presentación, resolución de problemas, resistencia al estrés y saber desenvolverse en nuevos medios. Y les puse ahí la carita de Michael Scott para quien conozca la serie de The Office. Justamente me parece que es un ejemplo claro y a su vez bastante divertido de una persona que no cuenta con estas habilidades y que finalmente tiene una carga de liderazgo en el rol que juega en esta serie, ¿no? Entonces hay que buscar ser justamente el contrario de lo que representa este personaje y para lograrlo pues hay que entender muy bien cada una de estas columnas. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que son las habilidades interpersonales. Estas habilidades se refieren a nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, con un equilibrio entre obtener lo que necesitamos de ellos y ofrecer lo que ellos necesitan de nosotros. Entonces, puntualmente, si queremos nosotros identificar y trabajar y a su vez potenciar estas habilidades a nivel interpersonal, tenemos que entender que son las que surgen de nosotros hacia afuera y que impactan de manera directa en los resultados que estamos buscando. Hay un dato muy importante aquí que me gustaría hacer énfasis, que es el equilibrio entre obtener lo que nosotros necesitamos de los demás, pero también lo que ofrecemos a las necesidades de ellos, ¿no? Entonces ahí viene, por ejemplo, la resiliencia, que es esta capacidad de aprender de los retos y los problemas a los que nos enfrentamos y en lugar de caernos, deprimirnos o sentirnos frustrados, es verlo como una oportunidad, ver como con la capacidad de aprender, ¿no? De todos estos retos y de eso regresar con una nueva forma de ver las cosas y al enfrentarnos nuevamente con un escenario similar, tener la capacidad de actuar de manera distinta para cambiar el resultado. Es muy importante. Puede ser por ahí una información bastante ambigua en el sentido de poder tener un proceso para lograrlo, pero la diferencia está en eso, en enfrentarnos a todos estos retos y a todos estos escenarios críticos con una visión un poco más de fuera, ¿no? Y la pregunta que nos tenemos que plantear directamente es, no es cómo me afecta la situación, sino qué podría hacer yo de manera distinta una vez que la vuelva a tener enfrente. Entonces, para llevar esa anotación, la motivación también importante, el saber identificar cuáles son estos factores que a nosotros nos hacen desarrollarnos mejor, ¿no? Si es la libertad en el sentido de, hay mucha gente que, por ejemplo, le gusta viajar, ¿no? Conocer el mundo. Entonces, esa es una muy buena motivación para poder desarrollarnos mejor en el día a día, para buscar generar mejores resultados y tener la capacidad económica y el tiempo para poder viajar. Si a lo mejor es lograr retos directamente porque nos gusta sentirnos, pues ahora sí que impulsados para lograr metas, pues también es un tipo de motivación. Entonces, identificar muy bien cuáles son y sobre eso trabajarlo para poder tener un acercamiento mayor y con ello convertirlo en un motor importante. Curiosidad para poder siempre estar buscando cómo innovar y cómo realizar las cosas de una manera distinta. La autodisciplina, que es importantísimo y sé que para muchos y para muchas es uno de los retos principales. Es aquí, pues podemos utilizar agendas, podemos utilizar distintas metodologías que nos permitan lograr el hacernos de hábitos y así ir organizando nuestro día a día y aprovechar mejor nuestros recursos. Una teoría habla de que un hábito se genera a través de la repetición y esto es algo que modifica directamente nuestro cerebro. Entonces nosotros al realizar una cosa de manera sistemática día con día lo vamos a convertir en este hábito y va a ser mucho más sencillo después hacerlo en otros campos de nuestra vida, ¿no? Entonces esta autodisciplina y finalmente la confianza, el no solamente sabernos capaces de lograr las cosas, del aprendizaje, del avance, sino también generar esta confianza hacia los demás, ¿no? Entonces, importantísimo, y esto sería lo que tendríamos que tener muy claro para trabajar las habilidades interpersonales. ¿Cuáles son? Disculpen, las competencias sociales. Las competencias sociales son las que hacen referencia a modos de conducta que permiten a las personas actuar de manera eficiente y constructiva en su entorno y medio social. Aquí es donde ya entra justamente la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona para entender qué es lo que está sucediendo en su interior, cómo es que está
enfrentando ciertas emociones o ciertos escenarios y desde ahí poder nosotros también dar nuestra opinión o ayudar a encontrar una solución. Nivel de comunicación que es importantísimo, cómo es que nosotros generamos estos diálogos, esta interacción con los demás, somos capaces de entregar un mensaje de manera clara, somos capaces de generar respuestas que sean directas y además somos capaces de compartir nuestra opinión independientemente de que pueda generar algún conflicto o algún estrés o evitamos compartirla para mantener las cosas en calma. Entonces, tener esta capacidad de diferenciar desde dónde estamos tomando estas decisiones, los valores que también son muy importantes, qué es aquello que a nosotros nos mueve a nivel moral, qué nos parece que es lo correcto, qué nos parece que ya va en una línea en la que a lo mejor para nosotros no es adecuado y desde ahí tener esa capacidad de compartir por qué sí o no estaríamos dispuestos a realizar alguna acción, ¿ok? Negociación, importantísimo para poder conocer, ya hablábamos de las necesidades de los demás y las nuestras, cómo encontramos un balance, cómo generamos estos diálogos de negociación para llegar al punto en el que todos salgamos ganando y de ahí podamos ir hacia adelante. Y finalmente el tema del liderazgo, tener esta capacidad de dirigir, que hoy en día hay cosas muy importantes, ¿no? Hay un paradigma que está cambiando muchísimo, que lo estamos viendo no solamente a nivel comunicativo, sino en general en el mundo, ¿no? La transformación que estamos viviendo, se está quedando todo lo convencional ya bastante atrás y ahora todo empieza a ser más flexible, empieza a ser más inmediato, la manera en que vivimos, en que consumimos y desde ahí como líderes es muy importante y esto se los voy a dejar como un tip que si hay algo valioso que se puedan llevar el día de hoy, esto sería uno de esos factores y es que tenemos que inspirar. Ya no estamos en ese momento en el que podíamos nosotros dictar cómo se tenían que hacer las cosas o por qué tenían que ser las cosas de un modo simplemente porque estábamos en un punto de dirección o de liderazgo, ¿no? Hoy en día hay que inspirar estos cambios, hay que inspirar esta confianza y desde ahí buscar la transformación. Yo lo veo día con clientes que todavía van llegando a tener negocios que van funcionando bien, van creciendo, pero no van de la mano invirtiendo en este desarrollo personal y entonces siguen como en esta protección que al final no es más que eso, de yo soy el dueño del negocio y entonces hacemos las cosas como yo las digo porque así es. Y en realidad, en lugar de ayudar al crecimiento, lo que estás haciendo pues, es segregar a la gente que está a tu alrededor e impactar de manera negativa, ¿no? Entonces, este liderazgo tiene que ser desde esta parte inspiracional y desde esta parte de confianza, muy importante. Habilidades metodológicas, finalmente veíamos que eran 3 columnas, aquí está la tercera. Las habilidades metódicas o metodológicas hacen referencia a la capacidad de gestionar tanto retos como procesos para lograr objetivos específicos. Y que tenemos aquí como ejemplos analítica, que es la capacidad de analizar cómo vamos a hacer esto, sentándonos, tomando el tiempo de validar y de revisar el muestreo que nos arroja un ejercicio, y no solamente estoy hablando de tablas de Excel o de información a través de algoritmos que hoy en día los tenemos también de manera accesible, sino la capacidad de analizar de manera general incluso nuestras interacciones y cómo estamos haciendo estas implementaciones, qué está pasando, si nosotros decidimos colocar una nueva metodología de trabajo, está funcionando, no está funcionando, el equipo se está sintiendo cómodo o estamos identificando que a alguien no le está cuadrando, entonces ser capaces de analizar cada una de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y desde ahí ir generando una ruta de trabajo para que podamos lograr estos objetivos, ¿ok? La organización, que es importantísima, no podemos tener éxito en las labores que estamos buscando como líderes hoy en día si no contamos con una organización que nos permita no solamente alcanzar paso a paso estas metas, sino también contar con procesos y así empezar a estandarizar todo lo que vamos haciendo como equipo de trabajo. Resolución de problemas, importantísimo. ¿Cuál es nuestra capacidad para poder solventar problemas? Si lo hacemos desde una manera proactiva o seguimos siendo reactivos, ¿no? Y cómo movemos un poco esta aguja para estar un poco más en medio y estar siempre con esta capacidad de resolución, pero no apagando incendios, sino más bien buscando soluciones innovadoras y soluciones creativas que nos permitan pasar realmente el problema y no solo taparlo por un momento. Y sobre todo la resistencia al estrés. No sé cómo lo vivan ustedes. En mi caso, el tema de la agencia, siempre estamos trabajando con un nivel de estrés alto por toda la responsabilidad que se tiene día con día con las campañas de los clientes y los resultados, entonces tenemos que tener esta capacidad para resistir este estrés y no nos termine comiendo, ¿no? Entonces, estos son los fundamentos
de las distintas columnas que dan vida a las habilidades blandas. ¿Cómo mejoro mis habilidades blandas? Ya que comentaba Araceli, ¿cuáles son estos ejercicios? ¿Cuáles son estas prácticas que tenemos que implementar para ahora sí lograr mejorar cada una de las habilidades en las distintas columnas que ya revisamos? Primero que nada, les voy a compartir un dato interesante que es lo que a mí me ha funcionado, y sí puede haber entrenamientos, sí hay cursos. De hecho, en un par de láminas adelante les voy a compartir material que a mí me parece muy valioso y que pueden adquirir muy fácilmente, pero la manera más efectiva de hacerlo es en el día a día, identificando de qué trata cada una de ellas y generando esta práctica, porque ya lo vimos al inicio, ¿no? Ya lo hablamos también. Cada una de estas características no es como que las podamos desarrollar de manera sistemática, y va a depender de cada uno, desde su experiencia hasta la parte de la posibilidad de desarrollo y contra qué nos enfrentamos para poder lograrlo, ¿no? Pero bueno, hay algunas maneras de hacerlo y me voy a detener en 4 prácticas para cada una de estas columnas, y con ello podamos tener un avance de por dónde nos podemos ir. En las habilidades interpersonales, y aquí les pediría que vayan tomando nota al lado, estos son los fundamentos y nos van a ayudar muchísimo para poder lograr desarrollar cada una de estas características. Lo principal es permitirnos fallar. Y esto es muy importante porque también regreso al tema cultural, ¿no? El tema del fracaso lo tenemos muy marcado en las distintas regiones latinoamericanas, y de repente podemos tender a sentirnos deprimidos o sentirnos frustrados, pero en realidad ese fracaso y esas fallas son nuestras principales herramientas de aprendizaje y son nuestros principales maestros. Entonces, si no nos atrevemos a generar cambios, a hacer las cosas de manera distinta, no vamos a encontrar estos fallos que son parte del camino, pero al encontrarlos, vamos a tener esta oportunidad justamente de trabajar nuestra resiliencia, aprender de esa experiencia y hacer las cosas mejor a la siguiente, ¿no? Entonces, hagamos este permiso de fallar. Después, conocer cuáles son nuestros motivadores y utilizarlos como motores. Ya hablaba yo hace rato, si de repente es tener tiempo con mi familia, entonces hagamos todo lo posible porque durante la semana y dentro de los horarios que estamos asignando para hacer nuestras actividades laborales y profesionales, podamos cumplir con ellas, tengamos la capacidad de definir estos horarios también de comunicación y atención, no solamente de cara al cliente para quienes tratan con clientes finales, sino también dentro de nuestra organización, y poder cubrir estos horarios, es decir, a partir de este momento del día ya no me vas a encontrar y esperemos el día de mañana. Eso es completamente válido. Podemos liberar el fin de semana y dedicar y tener tiempo efectivo con nuestra familia para regresar en el siguiente ciclo y sentirnos mucho más animados para hacer las cosas, ¿no? Esto es un ejemplo nada más de un tipo de motivador. Hay muchísimos más para quien es la actividad física, entonces no dejar pasar días sin generar estas visitas al gimnasio, salir a correr, hacer un maratón una vez al mes. Identifiquemos esos motivadores y no los dejemos de lado. Alimentar nuestros hobbies es importantísimo. Los hobbies no son una pérdida de tiempo, sino más bien es una herramienta súper valiosa, no solamente para generar más habilidades o entretenimiento en nuestro día a día, sino también para alimentar y potenciar cada una de estas capacidades a nivel interpersonal. Van muy de la mano, van muy ligadas, y lo que se les ocurra, si es ir al estadio a ver a su equipo de fútbol favorito, si es jugar juegos de mesa, si es jugar tenis. Cualquier hobby que ustedes tengan, es importante darle esa seriedad y ese tiempo, y vamos a ver que nos va a ayudar a desarrollar de manera efectiva también cada uno de estos conceptos. Y finalmente, fijar metas periódicas y alcanzables. Esto es muy importante porque también muchas veces nos enfrentamos a la frustración porque queremos lograr algo y no lo alcanzamos porque a lo mejor ponemos la meta muy alta, ¿no? Entonces, cuando lo vamos haciendo por partes o con metas más pequeñas pero alcanzables, nosotros vamos a sentir de manera tangible este avance, y eso nos va a permitir no solamente generar gratificación, sino también aprender a movernos a través de este comportamiento. Entonces, muy importante. Estas 4 columnas para nivel de habilidades interpersonales nos van a ayudar muchísimo. Entonces, muy importante que se los pueda llevar el día de hoy en anotaciones, y de ahí empecemos con esa práctica, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos a nivel de las competencias sociales? Vamos a practicar la escucha activa. Esto es muy importante porque es muy distinto sentarnos y procesar la información que tenemos alrededor y de repente hacer como un pequeño balance y por ahí compartir una opinión. La escucha activa incluye diversos factores y son, obviamente, prestar atención puntual de lo que alguien nos está compartiendo, pero también ya vamos a unos niveles más sutiles, que es cuál es la expresión corporal con lo que nos está generando esta interacción,
estamos sintiendo que la comunicación es realmente abierta o justamente estas posturas que puede generar la persona que tenemos enfrente nos da a entender que puede estar a lo mejor todavía sintiendo que hay cierta barrera de comunicación entre nosotros y en caso de identificarla, cómo podemos abrir ese canal, en el tono de la misma voz, en la forma en que nos dice las cosas. Esa es la escucha activa. Entonces es muy importante empezar a practicarlo, es ser muy conscientes del instante en el que estamos teniendo esta comunicación y nos vamos a empezar a dar cuenta de muchas cosas que antes no hacíamos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Dejando de lado cualquier distractor. Si vamos a entablar una conversación, por más corta que sea, dejamos el teléfono al lado, dejamos lo que estamos haciendo y nos dedicamos 100% a esa escucha, ¿ok? Y al mismo tiempo vamos a empezar a desarrollar la necesidad de que las demás personas hagan lo mismo por nosotros, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo a desarrollar varias de las competencias sociales con una sola actividad. Después, buscaremos destacar los logros de los demás. Eso también es muy importante, porque al darnos la oportunidad de descubrir qué es lo que los demás están haciendo bien y darles ese reconocimiento, podemos también tener la oportunidad de aprender acerca de cómo lo están haciendo y sobre todo generar una dinámica mucho más efectiva, sobre todo a nivel de los equipos. Para quienes ya compartieron que están iniciando en estas nuevas labores de líderes, directamente les recomiendo que utilicen esta actividad de destacar esos logros y además de que van a poder motivar a su equipo de trabajo, vamos a poder incentivar este comportamiento para los demás, ¿no? Encontrar cualidades en tus compañeros, esto es sumamente importante, independientemente si nos regimos por organigramas dentro de nuestras empresas, dentro de nuestra industria, es muy importante que podamos tener la capacidad de identificar nuevas cualidades dentro de cada uno de los operadores de nuestros grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir no solamente buscar nuevas formas de generar resultados, sino también generar ideas que pueden transformar la manera en la que trabajamos e incluso la posición en la que alguien se desempeña. Entonces tengamos esta capacidad de encontrar esas cualidades y finalmente, como lo hablamos hace rato, escuchar las opiniones del resto del equipo, que es muy importante, ¿no? Esa comunicación abierta. Y finalmente, para las habilidades metodológicas, número 1, analizar las variables antes de tomar cualquier decisión. Muchas veces cuando estamos en este rush del día a día y tenemos que tomar decisiones que van a impactar en un resultado de manera inmediata o a mediano plazo, lo que queremos es ya salir del tema, ¿no? Aquí lo que yo recomiendo es tomar el tiempo de analizar. Si yo tomo una decisión el día de hoy, asigno recursos para generar este proyecto o voy a encarar un reto de cierta forma, ¿cuáles son los distintos escenarios a los que me voy a estar enfrentando si lo hago de esta manera o qué sucedería si lo hago de esta otra, ¿no? Entonces tengamos esta capacidad de análisis, tomemos el tiempo para hacerlo y van a ver que les va a ayudar muchísimo, sobre todo para lograr objetivos de manera mucho más efectiva y aprovechar los recursos al máximo. Utiliza metodologías para tus proyectos, que justamente es lo que estábamos hablando hace rato con Araceli. Es muy importante que podamos tener estos marcos de trabajo, estas metodologías, para poder generar no solamente espacios de comunicación, sino también medir el avance que estamos llevando, ¿no? Y depende mucho de nuestra capacidad de liderazgo, el poder definir cuáles son estas herramientas. Hay algunos otros módulos que, si tenemos oportunidad de encontrarnos nuevamente más adelante, será más a fondo, pero les puedo comentar, por ejemplo, Kanban, que es una gran herramienta de trabajo. Están las pequeñas sesiones de Scrum, como se trabajan, es una metodología o un marco de trabajo que se utiliza más para desarrollo, pero también se puede implementar en todos los equipos de trabajo. Si tenemos un objetivo grande, como lo hablábamos hace rato, lo vamos dividiendo en pequeños núcleos y lo que vamos a hacer son sprints de 1 a 2 semanas con sesiones de 15 minutos por día en el mismo lugar, y lo que vamos a hacer es buscar qué vamos a hacer hoy para llegar a ese objetivo, qué hicimos ayer para lograrlo y qué es lo que nos está deteniendo para alcanzarlo. Entonces, toda esta información la vamos recibiendo en estos sprints, hacemos un balance, verificamos si logramos alcanzar esa meta y entonces nos vamos a la siguiente, ¿no? Pero sí es importante poder contar con metodologías para alcanzar estas metas. Incluir una agenda diaria para tus actividades, como se los comenté hace rato, que es fundamental. Y finalmente, implementar prácticas dentro de estas metodologías que nosotros vamos a seguir y que también van de la mano, como hablábamos, de esta autodisciplina. Por ejemplo, el mindfulness, ¿no? Que es básicamente estas meditaciones que podemos hacer día con día, que nos van a ayudar a generar una calma que nos va a permitir tomar decisiones desde un punto mucho más claro, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder trabajar esquemas de metodología y finalmente les voy a pasar esta recomendación
que a mí ha sido de las herramientas que más me han ayudado a desarrollar todas estas habilidades blandas son algunos pequeños libros que generó Harvard Business Review. Para quienes no son lectores del medio, es un blog que tiene la Universidad de Harvard en donde comparten algunos artículos basados en estudios y muestreos que a veces llevan años, y con estas conclusiones ellos comparten prácticas que puedes implementar directamente para mejorar algunas capacidades. Esta colección en específico está enfocada justamente en las habilidades blandas en la inteligencia emocional. De hecho, ahí vamos a ver incluso liderazgo, poder e influencia, propósito y sentido, cómo tratar con gente difícil. Y la verdad es que es literatura súper asequible. O sea, 3 libros, ahí lo estamos viendo por 532 pesos, que es algo así como $26. Entonces lo pueden encontrar directamente en Amazon, súper recomendados, y van a ver que ahí vamos a tener mucha información que les va a ayudar a desarrollar sus habilidades todavía de manera mucho más rápida y efectiva. Entonces, con esto yo estoy concluyendo la presentación del día de hoy, que como bien sabíamos es un poco a nivel de introducción, pero seguramente va a haber cosas que se van a poder llevar de valor. Espero que para estos nuevos retos que están teniendo vayan encontrando estas soluciones, y dejar abierto un pequeño espacio. Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos ver todavía. Entonces, dejo abierto si quiere compartir a alguien, a ver si lo revisamos, por favor, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones o tú qué crees que debamos considerar? Por ejemplo, en el caso de que uno quiere también como empezar a proponer, mejorar o desarrollar lo que sea, también de cómo vamos a evaluar a nuestro personal cuando toca empezar a hacer o qué se puede tomar en. Claro, de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, y estamos viendo que hay un reto importante, ¿no? Que es el que realmente no hay una manera de medir de manera inicial las capacidades a nivel de habilidades sociales que puede tener cada uno, a diferencia de cómo lo vamos a poder hacer en el día a día. Sí existen algunas herramientas digitales que te permiten hacer muestreos, pero yo lo que recomendaría es directamente generar estos espacios de comunicación y atreverte a plantear cuáles son los problemas que tenemos como empresa y como equipo de trabajo, generar estas sesiones en conjunto y escuchar cuáles son las ideas que pueden ir saliendo de estas sesiones, y de ahí ver cómo las vamos implementando en conjunto. Ojo, tener también este control para que no se vuelva un poco caótico, pero sí abrirlo. Yo creo que ahí es donde tú tienes la mayor oportunidad, ¿no? A lo mejor semana a semana generar una sesión de 20 o 30 minutos en el día que mejor acomode de acuerdo a las actividades que tienen, y hablemos de cuál es nuestro reto en este momento, qué soluciones se nos ocurren, empezar a generar también, que esto es importantísimo, en las habilidades como líderes tenemos que tener la capacidad de poder delegar las tareas y los trabajos y confiar en los talentos que tenemos, ¿no? Entonces, si ya identificamos cuál es un reto que tenemos, ya hablamos de algunas ideas, ahora, ¿cómo doy el paso para yo poder delegar estas oportunidades a mi equipo de trabajo? Y ahí sí ir midiendo cuáles son las capacidades que cada uno puede tener, ¿no? Me parece que no hay otra pregunta, simplemente agradecerles por esta participación, por este acompañamiento. Espero que nos encontremos más adelante en algún otro ejercicio. Recuerden que Bedu cuenta con diversos espacios para poder seguir desarrollando todas estas habilidades, y ahorita todavía nos van a platicar un poquito más en ese sentido. Yo solamente agradecerles y desearles una excelente noche y nos vemos pronto. Exacto, muchísimas gracias, José. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nosotros somos Vedo, somos una empresa de formación de talento. Los vamos a buscar en la semana para contarles más de cómo ustedes o su equipo podrían implementar este tipo de habilidades en su equipo, en sus empleados, cómo podrían llevarlo hacia sus organizaciones. Así que no me resta más que decirles muchísimas gracias. Gracias por invertir su tiempo con nosotros en esta primera instancia. José, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, un gusto, y que tengan excelente noche todos y todas.